Hechos 2. Hechos 2, sí. Espera, déjame ver. Hechos 2, vamos a comenzar. Hechos 2. Ajá. Hechos. Ok. Libro de Hechos. Hechos 2, versículo. Hechos 2, 1, del 1 al final. Todo el capítulo 2. ¿Va? Entonces vamos a comenzar y vamos a orar antes de empezar. Amado Padre, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo, Señor, y te pedimos, Señor, que a través de tu Espíritu háblanos, Señor. Ayúdanos, Señor, confróntanos, Señor, y sé tú obrando, Señor, y ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, a ponerla por obra, Señor, de que pues tú estés antes que todo, Señor, y saber que así como en este Hechos de los Apóstoles, Señor, hubo esta nube de testigos, Señor, de los apóstoles, Señor, y tú los llenaste con el Espíritu Santo, Señor, para que fueran y predicaran, Señor, así tú lo puedes hacer con nosotros, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, oramos, amén y amén. Entonces dice, la venida del Espíritu Santo, Hechos 2, o sea, la venida del Espíritu Santo, ¿por qué es la venida del Espíritu Santo? O sea, aquí Jesús al final de sus días dijo, bueno, no al final de sus días, ya cuando estaba resucitado dijo, es necesario que yo me vaya para que les deje al Consolador, que convencerá al hombre de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sí? Entonces el Espíritu Santo fue dado a los apóstoles ¿para qué? Para que fueran testigos, ¿no? En Samaria, en el capítulo 1 vimos que decía que fueran testigos en Samaria, en Judea y en todos los confines de la tierra. Entonces el Espíritu Santo fue dado al hombre también para que realmente el hombre estaba convencido de quién es Dios, pero también para que el hombre predicara. Vamos a ver en este capítulo al principio cómo Pedro negó a Jesús. Pedro primero niega a Jesús. O sea, ¿por qué? Porque lo niega. Jesús le dijo, y antes de que cantara el gallo, tú me vas a negar. Y después ya vemos que Pedro es lleno del Espíritu Santo y ahora está predicando a las multitudes. O sea, ya Pedro fue utilizado por Dios a través del Espíritu Santo, ¿sí? Ese Espíritu Santo se dio, pues así. El Espíritu Santo se dio en el tiempo del Pentecostés, perdón, en el tiempo del Pentecostés. El Espíritu Santo se dio en el tiempo del Pentecostés. ¿Por qué es Pentecostés? Son 50, ¿sí? Y esto se da en el tiempo de las primicias. Entonces el Espíritu Santo fue dado a los discípulos cuando estaban reunidos en ese momento, y dice que había judíos de diferentes lugares, ¿sí? De Samaria, de Judea, tal vez pudo haber sido de Grecia, de todos los lugares, y se repartió el Espíritu Santo como de lenguas. No lenguas, estamos hablando de lenguas como hoy en día, ¿no? Que de repente pues, se avientan las lenguas angélicas de Rambo saca la matraca y todo eso. No, o sea, hablaban en idiomas porque eran de edomitas, de Persia, de Samaria, y se entendían en su idioma, ¿sí? Es como si hablaran, no sé, de repente estamos aquí los mexicanos y viene un estruendo del cielo y a lo mejor hay de Oaxaca que hablan zapoteco, mixteco, de Toluca que hablan otomí, de Yucatán que hablan el maya, y de repente a través, vamos a suponer que todavía no estuviera el español, y entonces se entiende, ¿no? O sea, y ahí culmina lo que se llama en Génesis 11 también la Torre de Babel, ¿no? O sea, culmina, porque Dios disparció al hombre, ¿sí? ¿Para qué? Para que se confundiera. El hombre quiso rebelarse en contra de Dios a través de la Torre de Babel. Entonces Dios les dio idiomas al hombre, ¿para qué? Para que se confundieran y no se entendieran entre ellos y ya no hubiera unión. Y a través de Hechos 2 culmina la Torre de Babel. ¿Por qué? Porque se da el estruendo del cielo, viene el Pentecostés, viene el Espíritu Santo y se entiende, ¿no? O sea, lo que hablaban de diferentes lugares. Entonces ahí viene el Espíritu Santo en Hechos 2. En Hechos 2 también vamos a ver cómo Pedro fue lleno del Espíritu Santo y predica, y está citando también el Salmo 110 y el Salmo 16. Es como una introducción de lo que vamos a ver en Hechos 2. Y es lo que también Pedro, a través del Espíritu Santo, es lleno para que dé la predicación. O sea, entonces, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo en el hombre? El Espíritu Santo va a hacer que predique correctamente lo que es Dios, ¿sí me entiendes? O sea, fue lo que hizo el Espíritu Santo con Pedro, ¿sí? Porque él dio testimonio de Jesucristo y que era el perdón de los pecados. Acuérdate que ya vimos en la semana pasada en Mateo 3
cómo Juan el Bautista preparaba el camino. Y también en Hechos 2 ahora Pedro está preparando el arrepentimiento, va a hablar sobre el arrepentimiento, ¿sí? O sea, que se bauticen y se arrepientan. Acuérdate que el bautismo también es sepultado juntamente con Cristo para perdón de pecados, ¿sí? Entonces eso es lo que está también tratando de decir Hechos 2. El Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, pero también la predicación de la palabra, ¿sale? Entonces vamos a comenzar Hechos 2, del verso 1 al 4. Fíjate, los discípulos son llenados del Espíritu Santo. Siempre cuando tú recibes al Señor, cuando recibimos al Señor nosotros en nuestro corazón y lo confesamos, ¿sí? El Espíritu Santo viene sobre nosotros. Ya lo hemos dicho que el Espíritu Santo está a un lado de nosotros. Y el Espíritu Santo es cuando tú de repente estás, vamos a suponer, sin Cristo, y tú estás sin Cristo y de repente tú tienes una vida pecaminosa y el Espíritu Santo está aquí y te está convenciendo, ¿no? Y a veces entra la culpa en ti, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué hice eso? Como el remordimiento, vamos a suponer. Y el Espíritu Santo te está convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Pero ya cuando tú recibes al Señor y lo confiesas en tu corazón, el Espíritu Santo entra dentro de ti. Entonces el Espíritu Santo es quien da testimonio de Jesucristo, ¿sí? Por eso Jesús dijo en Juan 16:7 que ahora mire y les daré al Espíritu Santo y convencerá al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Aparte de que hay una transformación en el cristiano poco a poco en el caminar. Acuérdate que ya no andamos en la carne, sino en el Espíritu, porque ha habido una transformación en nosotros. Ya no vivo yo, como dijo Pablo, sino ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo para el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Ahora, cuando tú ya estás lleno del Espíritu Santo, pues debe de haber una transformación. O sea, obviamente vas a tener tus luchas, ¿no? El Espíritu Santo nos va a cambiar también nuestra carnalidad, nuestra manera de ser como creyentes, ¿sí? O sea, te va a ir cambiando, te va a ir redarguyendo, de repente te vas a equivocar. Acuérdate que es un proceso de santificación. Todos los hombres necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, bueno, todos los creyentes. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo nos vaya santificando, ¿no? Porque todos los hombres necesitamos al Espíritu Santo. En Lucas nos dice, ¿qué padre que tiene un hijo va a pedir un pan y le va a dar una piedra, o va a pedir un pescado y le dará una serpiente? ¿Cuánto más si nosotros le pedimos a Dios el Espíritu Santo, Él nos lo dará? El Espíritu Santo también hace una transformación en cada creyente, ¿sí? El Espíritu Santo te va a ir moldeando. Acuérdate que te va a ir moldeando. Entonces ya de repente te vas a equivocar como hombre, ¿sí me entiendes? Porque no hay ningún justo. Y de repente yo digo, yo necesito todo el tiempo el Espíritu Santo. Todo el tiempo, porque yo soy el más pecador, el que está predicando aquí creo que es el más pecador, y necesitamos al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos va a ir moldeando y nos va a ir diciendo entre lo bueno y lo malo. Eso es lo que hace, ¿sí? Para que ya no vivamos en la carne. Acuérdate que hay dos hombres, el hombre espiritual y el hombre carnal. El hombre espiritual piensa en las cosas del Espíritu, más el carnal en que piensa en la carne, ¿sí? Entonces vamos a ver el verso 1 al 4, dice el día del Pentecostés. Es una fiesta judía celebrada 50 días después de la Pascua. Eso es lo que, acuérdate, la Pascua, ellos que celebraban, que habían salido de la esclavitud en Egipto y que con los dinteles de la puerta no pudo pasar el ángel de la muerte, ¿no? O sea, presentaban al primogénito, ¿no? O sea, para la redención. Eso celebraban en el Pentecostés. Celebraban las primicias de las cosechas del trigo también. Y en los rituales judíos de aquel tiempo, la primera gavilla de cebada cosechada era presentada a Dios en la Pascua. Pero en el día del Pentecostés, las primicias de la cosecha del trigo eran presentadas a Dios. Así que el día del Pentecostés se llama el día de las primicias. En Números 28-26 nos los dice. También las primicias presentaban las primeras ofrendas de su cosecha, ¿sí? Y en la tradición judía también enseñaban que el día del Pentecostés marcaba el día cuando la ley fue dada a Israel, y los judíos a veces la llamaban Pentecostés, Shimashat, Torah o gozo de la ley. O sea, también fue dada en ese tiempo la ley, en el día de las primicias, la ley que Dios le dio a Moisés en el monte del Sinaí. Y en el día del Pentecostés, en el Antiguo Testamento Israel recibió la ley. En el día del Pentecostés, en el Nuevo Testamento, la iglesia recibió el Espíritu de la gracia y su plenitud. O sea, aquí estás viendo que en el Pentecostés Israel recibe la ley, ¿sí? Pero también en el día del Pentecostés ahora
la iglesia que recibe al Espíritu Santo, y ahora por eso la iglesia es testigo, ¿sí? O sea, te estás dando cuenta que en el Antiguo Testamento se recibe la ley, y en el Nuevo Testamento, en el Pentecostés, se recibe el Espíritu Santo, que es de la gracia en su plenitud, ¿sí? Fíjate, Levítico 23, 15 al 22 da las instrucciones originales para la celebración del Pentecostés. Dice que 2 panes sin levadura deberían de ser mecidas antes al Señor por el sacerdote como parte de la celebración. No habían 2 panes. No solo se salvará Israel, sino la multitud de los gentiles serán vueltos hacia el Señor Jesucristo. Y ahora, los discípulos no desconocían la persona y la obra del Espíritu Santo. O sea, los discípulos, ellos no desconocían ni la persona ni la obra del Espíritu Santo. Acuérdate que Jesucristo ya les había dicho en Juan que él se iba a desprender, y en Hechos 1 también, cuando ascendió del cielo, vio a los 2 varones que eran ángeles y que le decían: ¿por qué ven al cielo? Ha sido el mismo Jesucristo, y les dejó el Espíritu Santo. O sea, ellos no desconocían la obra de Jesucristo. Acuérdate que estuvieron aquí al lado de Jesucristo los 12 discípulos. Y los discípulos vieron al Espíritu Santo continuamente trabajando en el ministerio de Jesús. Cuando hacía sus sanidades, cuando alimentaba, cuando pues los demonios lo reconocían, ¿sí me entiendes? Entonces veían al Espíritu Santo trabajando, y es lo que es lo que se debería de ver en cada creyente, que el Espíritu Santo esté trabajando en ti. O sea, no porque impongas las manos tú tienes realmente el don de sanidad, ¿no? O sea, ¿quién hace la obra? Es el Espíritu Santo. Cuando tú oras por alguien y de repente a lo mejor está afligido alguien, ¿sí me entiendes? Si esa aflicción se cambia a lo mejor en gozo, ¿quién es el que está obrando en el que está afligido? El Espíritu Santo. Acuérdate que Pablo lo dice en 1 Corintios 12, y todo fue dado por el mismo Espíritu. Son los dones espirituales, pero ¿quién hace la obra? El Espíritu Santo, ¿sí? O sea, no es el hombre quien hace la obra, ¿sí? Y ahora, los discípulos oyeron a Jesús prometer una nueva obra venidera del Espíritu Santo. ¿Dónde? Juan, vamos a Juan 14, 15 al 18. Fíjate, aquí lo está diciendo Juan 14, 15 al 18. Aquí Jesús les promete eso. Juan 14, 15 al 18. Y dice así, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve. O sea, si nosotros estamos en Cristo, lo que dice Pablo, y de modo que si alguno no está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Entonces, ¿tú por qué estás convencido del Señor? ¿Tú por qué crees en Jesucristo? ¿Tú por qué crees que Jesucristo es Dios? Y es la misma persona que el Espíritu Santo y el Padre. ¿Quién te lo reveló? Acuérdate que Pablo dice en Corintios también que lo que ojo no vio ni oído yo, sino todo fue revelado a través del Espíritu Santo. ¿Quién nos da el convencimiento el convencimiento de que Dios es real? ¿Y quién nos quita la incredulidad a los hombres? ¿Por qué los demás no pueden por qué los demás no pueden reconocer a Dios por sobre todas las cosas? ¿Y por qué no pueden reconocer al Hijo? O sea, ¿por qué a mucha gente le cuesta trabajo, ¿no? Y dice, no hay Dios. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque no está el Espíritu Santo en sus vidas. Acuérdate que el Espíritu Santo es el que te dice, a ver, pues abre tu Biblia, ponte a orar, busca del Señor. ¿Sí me entiendes? El Señor es real, porque estás convencido, el Espíritu Santo te llenó. ¿Sí me entiendes? Si tú estás convencido, entonces el mundo no puede haber el Espíritu Santo, entonces hay incredulidad en sus corazones. Fíjate, ni le conocen, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. O sea, el Espíritu Santo ya mora en nosotros y no os dejará huérfanos y vendré a vosotros. Acuérdate que Jesucristo nos dijo, ¿qué nos dijo? Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Sí me entiendes? Y yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Y sí, es real. ¿Sí me entiendes? Jesucristo está con nosotros. Entonces tenemos un intercesor también con el Padre. También el Espíritu Santo intercede por nosotros. Acuérdate que Pablo dice así en Romanos, que el mismo Espíritu gime con gemidos indecibles para pedir como conviene. Entonces nosotros pedimos como conviene. ¿Por qué? A través del Espíritu. ¿Sí me entiendes? Y si nosotros estamos convencidos y sabemos que realmente Dios es real y que va a haber un juicio y que Cristo murió por los pecadores, es porque también es obra del Espíritu Santo, no es de nosotros. Fíjate, sigamos en esta parte. Ahora, Lucas 10, 1-20 también nos lo dice. Vamos a Lucas 10, 1-20, va a estar larga esta, ¿eh?
Lucas 10, 1, 20. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Y he aquí yo os envío como a corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, ni a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz se reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed los que os pongan delante y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. El reino de Dios, acuérdate que representaba a Cristo en la tierra, y el reino de los cielos es diferente, representa el milenio. Mas en cualquier ciudad donde entréis y nos reciban, saliendo por su calle, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos con vosotros, pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y si os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Cuando nos rechazan, ¿a quién rechazan? A Dios. Si me entiendes, el Espíritu Santo va a dar testimonio de Dios, y cuando nosotros predicamos la palabra, estamos haciéndolo a través del Espíritu Santo, y le estamos diciendo al hombre a través del pecado, sobre el pecado, y que el pecado le va a separar de Dios. Aquí, ¿qué te está diciendo al final, no? Que será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad, ¿no? Entonces Jesús dijo, ¿no? Así en pocas palabras, si no te escuchan, quítate el polvo de tus pies y vete, ¿no? Quien tenga oídos para oír, que oigan, ¿no? Entonces no podemos tratar de convencer a alguien a nuestras fuerzas, ¿no? En la forma de evangelismo. Aquí va a hablar, aquí hubo un avivamiento en Hechos 2. ¿Qué es un avivamiento? El avivamiento es que el hombre va a Cristo sin que nosotros hagamos el evangelismo. ¿Sí me entiendes? Ese es un avivamiento. El avivamiento es cuando el Espíritu Santo es derramado en el corazón del hombre y convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Eso es un avivamiento. Entonces, aquí en esta parte en Lucas 10 está hablando de que cuando nos rechazan ¿a quién? A Dios, no a nosotros. Entonces, no nos sintamos mal. ¿Sí me entiendes? O sea, no hay que sentirnos mal. Porque imagínate, rechazar a Jesús es vivir sin qué, sin nada. ¿Sí me entiendes? O sea, entonces no podemos obligar a nadie, ¿sí me entiendes? No podemos evangelizar a la fuerza. Quien hace la obra es el Espíritu Santo. Y aquí Jesús nos dice, si no te quieren escuchar, quita el polvo de tus pies y vete. Ahora, fíjate, ay de ti Corazín, ay de ti, el verso 3, ay de ti Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotros, tiempo a que has sentado en silicio y ceniza, se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. Tú, Capernaum, que estás en los cielos, eres levantada hasta el hada y serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. El que me desecha a mí, desecha al que me envió. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. O sea, ¿quién hace la obra en todo? El Espíritu Santo. ¿Quién convence al hombre? El Espíritu Santo. O sea, aquí te estás dando cuenta, ¿no? O sea, de que el Espíritu Santo fue quien hizo la obra, y el Espíritu Santo es quien hace la obra en nosotros, y es el que va a dar convencimiento a todo hombre. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando una persona, tal vez no te sientas frustrado, cuando tú le compartes a alguien y una persona no quiera recibir al Señor? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Seguir orando. ¿Sí me entiendes? Y va a llegar el momento, a lo mejor, que Dios también te diga, ya no eres por ello. ¿Sí me entiendes? Ya va a llegar el momento. ¿Sí me entiendes? Pero ¿qué tienes que hacer tú? Pues orar. ¿Sí me entiendes? Si hay alguien que a lo mejor a veces nos preocupa, ¿no? Porque pues de repente vemos todo lo que sucede, ¿no? Y ya, y cada vez, ahora el TikTok es como Televisa, ¿no? Y todo, ¿no? Y ya viene amarillista y el tiempo del fin y señales en el cielo y todo esto. Y ¿sí me entiendes? Entonces ya, y Trump va a ser el anticristo y ya, puta. ¿Sí me entiendes? O sea, no te preocupes por eso. Preocúpate por tu comunión con Dios.
¿Sí me entiendes? O sea, que eso no nos turbe. O sea, que ha dicho Jesucristo, no se os turbe vuestro corazón. ¿Sí me entiendes? Confiad en Dios, confiad en mí. O sea, tenemos de tener nuestra confianza en Dios. O sea, si viene lo que venga, la iglesia va a ser traspuesta. ¿Sí me entiendes? Pero si tú estás así de repente, es que no conoces, y si viene el juicio, porque sí puede pasar, ¿no? De repente, ¿no? Y Dios puede poner en tu corazón el amor por las almas, ¿no? Y de repente puede pasar eso, ¿no? Y dices, ¿cuánta gente va a morir sin Cristo, ¿no? Y yo he escuchado testimonios de hermanos que se meten a orar así al Señor como 3, 4 horas y de repente el Espíritu Santo les muestra cuántos se van a ir al infierno y cuántos esto. Y digo, o sea, a lo mejor sí puede suceder, ¿no? ¿Sí me entiendes? A mí nunca me ha pasado, ¿no? O sea, sí me ha dado, o sea, cierto como amor por las almas, así de decir, pues, que no se pierda, busca, ¿no? ¿Sí me entiendes? Pero no me ha pasado ese tipo, ¿no? Pero si hay hermanos que a lo mejor Dios les muestra el amor por las almas, así tan fuertemente, ¿sí me entiendes? O sea, sí puede pasar, pero ¿qué podemos hacer? Solamente orar. ¿Quién va a convencer al hombre? ¿Sí me entiendes? El Espíritu Santo. Y si no, ya no podemos estar forzando a las personas a que crean, ¿sí me entiendes? No podemos estar diciendo, oye, va a venir un juicio, oye, el pecado te separa de Dios. No, o sea, aquí te lo está diciendo. Quítate los polvos de los pies y deséchalos, ¿no? O sea, no podemos hacer que alguien cambie su pensamiento, solamente el Espíritu Santo, que fue el mismo. ¿Cuántas veces nosotros rechazamos a Jesucristo? ¿Sí me entiendes? Sin ser cristianos. O cuántas veces también, a veces la misma iglesia, a veces como estamos viviendo, también rechazamos a Jesucristo. ¿Sí me entiendes? O sea, es lo mismo. O sea, tenemos que tener paciencia, ¿no? Y pues, Señor, pues te entrego a esta persona, toca su corazón, si él está viviendo de esta manera y a lo mejor es la iglesia, porque a mí me entristece, ¿no? Mi corazón a veces, ¿no? Gente que a lo mejor era la iglesia y ahora ya los veo pues tomando, ¿no? Y ¿sí me entiendes? O sea, hay cosas que... Y nadie estamos exentos, ¿no? O sea, ¿sí me entiendes? O sea, aquí dice que el que se crea estar firme, que tenga cuidado, ¿no? Por eso estamos en Cristo, ¿no? Fíjate, sigamos, ¿no? Dice, el regalo del Espíritu Santo muchas veces es dado mientras Dios trata con la carne y uno muere a sí mismo. O sea, eso también es lo que hace el Espíritu Santo. Hay un regalo, o sea, te va a ir cambiando tu carnalidad. Acuérdate que Pablo dice que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios te va a ir mostrando, ¿no? A veces Dios te puede ir mostrando también pues, nuestro orgullo, ¿no? Nuestra soberbia, nuestro ego. Si me entiendes que tenemos que tener más humildad. ¿Sí me entiendes? Que tenemos que ser mansos. O sea, Dios va a ir tratando áreas de nuestra carne. ¿Sí me entiendes? O sea, Dios va a ir tratando áreas en nuestra vida. ¿Sí me entiendes? Y de repente a veces van a pasar pruebas o situaciones en tu vida que tú vas a decir que es, a veces es Satanás, ¿no? Y estás peleando y estás diciendo, y a veces es Dios, ¿no? Que está tratando algo con tu vida. ¿Sí me entiendes? Porque a veces no es ni el enemigo, o sea, a veces también es Dios. ¿Sí me entiendes? Como en Peleniel con Jacob, o cuando permite las cosas como con Saúl. Saúl, Dios le mandó un espíritu de Dios para que lo atormentara. ¿Sí me entiendes? Y tal vez era un demonio, pero Dios lo permitió como con Job. A veces Dios también va a ir tratando algo en nuestras vidas. Fíjate, y de repente vino del cielo un estruendo, la asociación del sonido de un viento recio que soplaba y llenaba toda la casa. Con el derramamiento del Espíritu Santo es inusual, pero probablemente tiene conexión con el hecho que en los idiomas hebreo y griego la palabra para espíritu como Espíritu Santo es la misma palabra para respiración o viento. También se dice ruach, me parece que es. Sucede que es igual en el latín también. Aquí el estruendo del cielo era el sonido del Espíritu Santo siendo derramado sobre los discípulos. O sea, eso fue lo que pasó en el Pentecostés. Ahora el Espíritu Santo nos redarguye, nos cambia y hace una transformación y una convicción de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y cuando dice, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, dice, estas lenguas repartidas como de fuego aparecieron sobre cada uno, también eran inusuales y probablemente también deben de ser conectados con la profecía de Juan el Bautista, de que os bautizará en Espíritu Santo y fuego, ¿no? O sea, ese es el bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Y ahora, fíjate, ahora del verso 4 al 13, sigamos, del verso 4 al 13. Del verso 4 al 13, permítanme. Ahora sí.
Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Imagínate en ese momento, hasta aquí me voy a parar tantito, imagínate en ese momento cuando el Espíritu Santo es derramado en tu corazón y tú de repente también te empiezas a predicar el Evangelio y empiezas a predicar, ¿no? Y a lo mejor que el Señor, pues vamos a suponer que tú empieces a hablar hasta en inglés, ¿no? Y que el Espíritu Santo te empiece a utilizar en ese momento, se puede, ¿eh? ¿Sí me entiendes? O sea, el Espíritu Santo lo puede hacer, ¿no? O sea, para el Espíritu Santo no hay así algo imposible, ¿no? Pero ¿qué ha pasado hoy en día? Han tomado el Espíritu Santo cuando dicen que se reparten como lenguas, o sea, los falsos maestros, los falsos profetas que han hecho, han tomado el Espíritu Santo y han hablado en lenguas, ¿para qué, no? ¿Sí me entiendes? ¿Será hablado de parte de Dios o realmente no, no? O sea, si ha habido testimonios de hermanos que de repente están aquí orando y de repente una hermana está hablando en árabe y otra persona que a lo mejor no era creyente se convence, ¿sí me entiendes? Porque dices que ella está hablando en mi idioma y le entiendo lo que está diciendo y ella está hablando en árabe. ¿Sí me entiendes? O sea, sí puede pasar eso en ese momento, ¿no? Como pasó, ¿no? Y puede pasar también en nosotros. Cuando tú de repente estás predicando el Evangelio a alguien, ¿sí me entiendes? Y a veces tú le estás hablando de Cristo y el Espíritu Santo está a lo mejor convenciendo a esa persona o lo tiene quebrantado, ¿sí me entiendes? Es porque el Espíritu Santo está fluyendo en ti. ¿Sí me entiendes? Si tú le estás dando testimonio de Jesucristo a la otra persona, y el Espíritu Santo te está utilizando, como aquí está utilizado en el Pentecostés en ese tiempo, ¿sí me entiendes? Entonces, por eso sí tenemos que ser todos los creyentes llenos del Espíritu Santo, como el Pentecostés. ¿Por qué? Porque a veces, ¿cómo queremos predicar la palabra? ¿Sí me entiendes? A lo mejor en la calle vamos a suponer, ¿no? Es que nosotros no hacemos evangelismo, ¿sí me entiendes? O sea, de salir de puerta en puerta, ¿no? Como los testigos de Jehová o como otras iglesias. ¿Sí me entiendes? Si nosotros no hacemos evangelismo de puerta en puerta, pero el Señor a través del Espíritu Santo te puede mostrar a qué persona hablarle, ¿sí me entiendes? Y tú le puedes hablar, ¿no? Entonces tú le puedes pedir en tu oración también al Señor, aviva el fuego que hay en mí, Señor, y también pon las palabras en mi boca y pon las personas que tú quieres que yo les hable, ¿sí me entiendes? Y sí, el Espíritu Santo, y tal vez aunque no vengan a este lugar, pero tú estás haciendo la obra de Jesucristo en tu vida. ¿Qué vino a la iglesia? A ser discípulos. O sea, ese es el verdadero propósito de la iglesia. La iglesia vino a eso, por eso fuimos escogidos. Y así como en el Pentecostés la iglesia fue llena del Espíritu Santo, así también la iglesia moderna es todavía llena del Espíritu Santo para que convenza al hombre, ¿sí me entiendes? Para que testifiquemos sobre el arrepentimiento. Pero ¿qué pasa también? Porque a veces también no predicamos tanto la palabra de Dios, porque nos ganan los afanes de este siglo, ¿sí me entiendes? O sea, estamos tan ensimismados viviendo nuestra vida como creyentes que a veces se nos olvida el propósito principal, el anunciar a Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Redentor. Fíjate, dice, sigamos esta parte, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, ¿ves? Aquí está diciendo diferentes judíos, de partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, y en las regiones de África más allá de Cirene y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Cuando están diciendo que están llenos de mosto es porque estaban diciendo que estaban ebrios, ¿sí me entiendes? Pero no estaban ebrios, sino estaba el Espíritu Santo en ellos. Los judíos pensaban que en la mañana, o sea, los hombres estaban ebrios, porque, fíjate, aquí más adelante lo va a decir, ¿no? Que estaban ebrios. Pensaban que estaban ebrios porque los judíos tan temprano no podían tomar, ¿sí me entiendes? Y no estaban ebrios, sino estaban siendo llenos del Espíritu Santo. Fíjate, dice, y comenzaron en otras lenguas,
En respuesta al ser llenados del Espíritu Santo, los presentes, no solamente los 12 apóstoles, comenzaron a hablar en otras lenguas. Esos eran lenguas que nunca les habían sido enseñadas, hablando según el Espíritu les daba que hablasen. O sea, es decir, a lo mejor tú puedes hablar a lo mejor en inglés, ¿no? En ese momento, ¿no? Sin saber. ¿Sí me entiendes? Si a lo mejor hay un americano al lado y te está entendiendo lo que tú estás diciendo. ¿Sí me entiendes? Pero fueron llenos del Espíritu Santo. O sea, eso es lo que hace. Y que otro hombre también, o sea, hubo hombres, por ejemplo, cuando predicaban la palabra, que eran llenos del Espíritu Santo, como Pedro en el concilio, como Pablo en Roma. ¿Sí me entiendes? O sea, varios discípulos y varios testigos, o los profetas en el Antiguo Testamento, que decía, y vino palabra de Jehová, y eran llenos del Espíritu Santo, y empezaban a predicar el Evangelio. Y así es, ¿no? Como nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. ¿Sí me entiendes? Cuando nosotros empezamos a predicar el Evangelio en la calle, o cuando le empezamos a predicar a alguien, ¿sí me entiendes? Que a lo mejor se nos acerca, y de repente les empezamos a predicar la palabra y estamos siendo llenos del Espíritu Santo. Y cuando tú estés hablando es porque el Espíritu Santo está en ti. ¿Sí me entiendes? Cuando tú le estás predicando el Evangelio a alguien, o a un creyente que tal vez se ha apartado. ¿Quién es el que quiere tratar con él? Pues el mismo Espíritu Santo. Entonces fíjate, dice, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. La multitud de muchas naciones se juntaba en Jerusalén por la fiesta del Pentecostés. Muchas de estas personas eran las mismas personas que se habían juntado en Jerusalén para la última fiesta, la Pascua, cuando una multitud alborotaba y enojada demandó la ejecución de Jesús. O sea, estos eran casi los mismos que en ese momento, cuando en el día de la Pascua, que dijeron, maten a quién, a Jesucristo en vez de a Barrabás. ¿Sí me entiendes? O sea, estos eran los mismos que estaban en ese momento, y les oímos hablar nuestras lenguas en maravillas de Dios. Esto es lo que la multitud escuchó hablar a los cristianos. Desde evento notable, estaban todos atónitos y perplejos, pero unos lo usaban para hacer una pregunta honesta. ¿Qué quiere decir esto? Otro lo usó como una excusa para descartar la obra de Dios y dijeron, están llenos de mosto. Todos hablaban en diferentes lenguas, pero aún así había unidad entre los creyentes. Desde los padres primitivos de la iglesia, comentaristas han visto la bendición del Pentecostés como un reverso deliberado y dramático de la maldición de Babel. O sea, aquí se finaliza la torre de Babel, ¿no? En el Pentecostés. Acuérdate que Dios confundió al hombre por la rebeldía del hombre. Eso es Babel, ¿no? Y Babel es Babilonia. ¿Sí me entiendes? Y ahí finaliza la torre de Babel, en Hechos 2. Y empieza la nueva obra del Espíritu Santo a través de los gentiles. Sí, o sea, Dios hizo a la nación de Israel para darle salvación a las naciones. Y ahora Dios a través del Hijo se anuncia a los gentiles. Y a través de la iglesia se anuncia a los gentiles. Eso es lo que hace. ¿Sí? Fíjate, ¿qué quiere decir esto? Que debemos pensar del fenómeno de hablar en lenguas. Hablar en lenguas ha sido el enfoque de controversia significativamente en la iglesia. Personas todavía hacen la misma pregunta hecha por estos observadores el día del Pentecostés. Fíjate, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. El don de lenguas es un lenguaje personal de oración dado por Dios, por lo cual el creyente se comunica con Dios más allá de los límites del conocimiento y entendimiento. Vamos a 1 Corintios 15, 14 al 15, fíjate, 1 Corintios, ve lo que nos dice Pablo. O sea, es un don, ¿sí me entiendes? Pero hoy en día, ¿cómo han tomado ese don, no? O sea, como para... Fíjate, 1 Corintios 1, 14 al 14 y 15. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Aquí lo está diciendo, fíjate. Ahora, sigamos esta parte, ¿no? Perdón. Dice, la habilidad de orar en una lengua desconocida no es la evidencia principal ni singular de ser llenado con el Espíritu Santo. Este énfasis guía a muchos a buscar el don de lenguas y fingir tenerlo, solamente para comprobar a ellos mismos que realmente son llenos del Espíritu Santo. Entonces, por eso muchas iglesias también dicen, oye, lloran en lenguas, se manifiestan los dones del Espíritu. Pues, ¿qué no se manifiestan los dones del Espíritu desde que recibes al Señor en tu corazón? O sea, ¿sí me entiendes? O sea, ¿qué manifestación quieren?
O sea, ¿qué pedían los profetas? Señales y prodigios. Bueno, no los profetas, ¿no? ¿Qué pedían? Señales y prodigios. ¿Sí? Entonces, a veces, ¿qué es lo que quiere la iglesia? Si, oye, se manifiestan los dones, oye, no, o sea, el Espíritu Santo no es así como un alboroto, ¿no? O sea, el Espíritu Santo, hay una transformación en el creyente y hay un testimonio de Dios y hay una convicción de Dios en tu corazón. O sea, que realmente es Dios real y que tú estás obedeciendo a Dios porque hay un Dios vivo que realmente existe, ¿sale? O sea, eso es lo que hace el Espíritu Santo. Ahora, del verso 14 al 15. Aquí ya Pedro fue lleno del Espíritu Santo y va a comenzar su sermón. O sea, aquí te fijas la importancia de ser lleno del Espíritu Santo, porque cuando predicas tú también la palabra, es porque ya estás siendo lleno del Espíritu Santo. Fíjate. Entonces Pedro, poniendo en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. O sea, aquí cuando Pedro se está justificando y está diciendo a los judíos que no están ebrios, es porque los judíos de mañana decían: no sé cómo vamos a tomar, ¿no? O sea, ellos ya tomaban vino después de las 3 de la tarde, ¿sí me entiendes? O sea, en la mañana decían no, ¿sí me entiendes? Entonces por eso decían que estaban ebrios. ¿Y qué te dice Pablo? Dice: no os embriaguéis con vino, el cual tiene disolución, sino sed llenos antes del Espíritu Santo. O sea, eso es lo que tenemos que hacer como creyentes. Fíjate, Pedro poniéndose en pie, Pedro se puso de pie y predicó a la multitud como un representante del grupo entero de los apóstoles. Ahora Pedro, fíjate, el que rechaza a Jesús y cuando le dijo al Señor: Señor, yo no te voy a negar, nunca te voy a negar. O sea, ve qué transformación ya que tiene Pedro. O sea, y está siendo lleno del Espíritu Santo. Porque el que negó a Jesucristo antes de que cantara el gallo, ahora ya está predicando la palabra y está enfrentando a los judíos. ¿Sí me entiendes? Y está dando testimonio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Pedro primero se vio como una señorita y que dijo: no, yo ni lo conozco, y empezó a maldecir, ¿no? ¿Sí me entiendes? Y ahora está siendo lleno del Espíritu Santo y está predicando la palabra. O sea, venga lo que se venga, ¿no? Fíjate, alzó la voz. Había un cambio notable en Pedro. Él tenía valor de nuevo, que era un contraste completo a su negación de Jesús antes de ser llenado con el Espíritu Santo. ¿Okay? Un cambio, y ese cambio también debe de ser en nosotros. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, ¿y qué queremos? Predicar más la buena noticia antes que todo. ¿Sí me entiendes? ¿Qué es lo que quiere cada creyente? O sea, por mí que ya venga Cristo, ¿no? O sea, yo quisiera que ya viniera el Señor, ¿no? O sea, ¿quién quiere? Dice este mundo que hay, ¿no? O sea, en este mundo hay pruebas, en este mundo hay aflicción, no salen luego las cosas, ¿sí me entiendes? Este es un mundo caído, o sea, ¿tú qué quieres? O sea, ¿sí te gusta este mundo realmente? O sea, a mí, yo digo, pues a veces, ¿no? Hay cosas buenas, más o menos, ¿sí? O sea, más o menos. O sea, porque en realidad aquí es caído, aquí hay luchas, ¿sí me entiendes? Con tu carne, con el enemigo, con el mundo. ¿Sí me entiendes? O sea, ¿qué nos dicen a los cristianos? Están locos, ¿no? O sea, y yo comento en una página que se dice Entérate México y dicen que los sumerios fueron la primera civilización y que de ahí nacieron las naciones y todo. Y yo le digo: no, vinieron de Sem, Cam y Jafet, y me empiezan a atacar todos. Y me empiezan a decir: no, ustedes están locos, y cuentan una de Superman y una de vaqueros y todo. Y yo nomás les digo: pues, ¿sabes qué? Te cuento que Cristo murió por los pecadores, ¿no? ¿Sí me entiendes? O sea, en la Biblia, no, es que la Biblia son fábulas, y le digo: pues si tengo que morir por una fábula, moriría. ¿Sí me entiendes? O sea, pero ¿sabes qué hacen? Me tuercen la divinidad a Jesucristo a través de su humanismo, y están viviendo en el engaño, y por eso no ha resplandecido la luz de la verdad, porque no están creyendo. O sea, lo que leímos en Lucas, lo que leímos al principio, ¿sí me entiendes? O sea, el hombre no está creyendo, y la iglesia, ¿qué quiere? O sea, los mismos cristianos están viviendo también en la mentira. ¿Sí me entiendes? Porque están siendo contaminados y tú de repente creciste con ellos y los viste medio entregados al Señor y todo, y que están viviendo, o sea, sus vidas las están viviendo para la carne, ¿no? Y es triste, ¿no? Que la misma iglesia esté así, ¿no? Y yo digo: ¿qué está pasando? ¿Sí me entiendes? ¿Qué está pasando? Y o sea, y a lo mejor te encuentras otros cristianos que realmente sí están viviendo como Dios quiere, ¿no? Y de repente tú los ves y están también entregados al Señor y se están esforzando y también tienen pruebas y luchas, igual que tú, ¿sí me entiendes? Porque la vida del cristiano no es color de rosa como la pinta la iglesia moderna, ¿no? Porque hay mucha iglesia falsa que está pintando la vida del cristiano como color de rosa, y no. ¿Sí me entiendes? O que aquí en esta vida hay aflicción, en esta vida hay pruebas, en esta vida hay problemas.
¿Sí me entiendes? Y hasta que no venga Cristo y barra el pecado y establezca su reino, ya vamos a vivir bien. ¿Sí me entiendes? Pero en esta vida, desde la enfermedad, ¿no? O sea, desde la enfermedad, desde las cosas que pasan que tú no tienes el control sobre las cosas. ¿Sí me entiendes? O sea, aquí hay problemas en la vida, ¿no? O sea, no sé si a lo mejor me esté quejando mucho, ¿no? Pero yo creo que todos, ¿no? Sufrimos pruebas, problemas. ¿Sí me entiendes? Desde la economía, ¿no? Desde todo. ¿Sí me entiendes? O sea, desde los gobiernos, desde la corrupción, desde todo, ¿no? Sufrimos problemas. ¿Y qué queremos, no? Que realmente venga Jesucristo y nos liberte. ¿Sí me entiendes? O sea, eso es lo que debería de estar anhelando la iglesia, ¿no? ¿Qué dice al final de Apocalipsis? Dice, el Espíritu y la novia dicen, ¿qué? Ven. ¿Sí me entiendes? Y eso es lo que deberíamos de estar anhelando. ¿Sí me entiendes? La iglesia, pero también cómo debemos de estar viviendo la iglesia. Pues esforzándonos como creyentes para agradar al Señor. Eso es lo que también deberíamos de estar haciendo. Fíjate, el comentarista Adam Clark dice que la mayoría de los judíos, píos o no, no comían ni bebían hasta después de la hora tercera del día, porque era la hora de oración y ellos solamente comerían después de sus responsabilidades con Dios fueron terminados. Ahora vamos del 16 al 21. Aquí Pedro va a estar citando a Joel 2. Y Joel 2, ¿qué dijo? Que en los postreros días derramaré mi espíritu sobre mis hijos, y mis hijos profetizarán y verán visiones. Joel es en el Antiguo Testamento y es un profeta de Dios. Iban a ser llenos del Espíritu Santo, y aquí se está cumpliendo lo que Joel dijo. Y vamos a ir también a Joel 2, 28 al 32. Primero vamos a leer del 16 al 21. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga. Fíjate las señales que dijo Jesús. Antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. O sea, aquí en estos versos, ¿qué te está diciendo? ¿No? O sea, ¿qué te está diciendo en esos versos? Que en algún momento vendrá el día del Señor. Y el que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces, ¿para qué está la iglesia? Para anunciar. ¿Sí me entiendes? Que este mundo es caído y que en algún momento va a terminar. ¿Sí me entiendes? O sea, y es que hay que anunciar la verdad. Fíjate. Ve a Joel 2, 28 al 32, es lo que está diciendo Pedro aquí, Joel 2, 28 al 32. Fíjate, dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Se está cumpliendo en Hechos 2 lo que Joel está diciendo antes de que viniera Jesucristo en carne, ¿o no se está cumpliendo? Sí. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión, en Jerusalén, habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. O sea, siempre Dios habla de un remanente. Fíjate, ahora, lo que dijo Pedro, del 16 al 21, dice, mas esto, lo dicho por el profeta Joel, entre el gran derrame del Espíritu Santo, entre señales y prodigios de hablar en lenguas, ¿qué hizo Pedro? Esencialmente dijo, vamos a tener un estudio bíblico y veamos los que escribió el profeta Joel. O sea, aquí que le está demostrando Pedro con los que estaba hablando cuando estaba dando su discurso, que se cumplió lo que dijo el profeta Joel en este tiempo del Pentecostés. ¿Sí me entiendes? O sea, y aquí te puedes dar cuenta tú que toda la escritura y todas las profecías se cumplen en algún tiempo y se van a cumplir. O sea, la palabra de Dios, o sea, por eso Pablo dice que todo fue revelado por el Espíritu, lo que ojo no vio ni oído oyó, sino todo fue revelado por el Espíritu Santo. Y si conocemos la verdad a través de la palabra, es porque el Espíritu nos lo ha dado. Y en algún tiempo de la historia todo lo que esté escrito se va a cumplir. Entonces no dudes, si ya hay duda en tu corazón, ¿qué está pasando?
si hay duda en tu corazón. O sea, puede haber duda, ¿no? De repente, ¿sí me entiendes? Porque sí va a haber duda de repente en tu corazón, ¿sí me entiendes? Pero yo creo que cuando más lees, por eso Pablo dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y cuando nos acerquemos a Dios, que nos acerquemos con un corazón de credibilidad, que va a suceder en algún tiempo, que van a pasar las cosas, ¿sí me entiendes? O sea, debemos de creer todo lo que está escrito, que es verdad, que toda la palabra fue inspirada por Dios, que Dios nos dio la palabra a través de los siervos de Dios, a través del Espíritu Santo. O sea, eso es lo que dice Pedro también, que ninguna palabra es de interpretación privada, sino que toda la Escritura fue dada a los santos hombres de Dios a través del Espíritu Santo. Y porque hay un testimonio de Dios, entonces, ¿cómo fue que escrita la Escritura? A través del Espíritu Santo, ¿sí me entiendes? Y desde el principio, ¿qué era lo que se movía en la faz de la tierra? El Espíritu Santo. ¿Y quién le dio aliento de vida a Adán? El Espíritu Santo, ¿sí me entiendes? El Espíritu de Dios. O sea, todo lo hizo el Espíritu de Dios. Y tenemos que tener esa credibilidad de que realmente hay un Dios que existe. Fíjate, en este enfoque la palabra de Dios no apaga el movimiento del Espíritu Santo. Cumplió lo que el Espíritu Santo quiso hacer. Todas las señales y prodigios y el hablar en lenguas eran preparaciones para la obra de la palabra de Dios. Y en los postreros días no inician, ahorita son los postreros días, no se confundan. Los postreros días, ¿desde cuándo inician? La tercera semana de Daniel. Desde la crucifixión, ¿no? Desde ahí inician los postreros días, son los últimos tiempos, ¿no? O sea, no digan, o sea, porque muchos dicen, vivimos los últimos tiempos, desde la crucifixión, bro. Okay. Vivimos los últimos tiempos. O sea, imagínate, acuérdate que lo que 1000 años son para el hombre es un día para Dios. O sea, los postreros, por eso entonces el hombre es bien alarmista, ¿no? Y ya viene el Señor y ya esto. Sí, bro, o sea, ya sabemos que ya viene. Vive de forma piadosa y santamente, sabiendo que los elementos serán fundidos. Agrada al Señor, busca más al Señor. O sea, la iglesia está para glorificar a Dios. ¿Sí me entiendes? O sea, para eso está la iglesia. Fíjate, la idea de los postreros días es que son los tiempos del Mesías. Abarca su humilde advenimiento y su regreso en gloria, porque Jesús ya había venido en humildad. Entendían que su regreso en gloria podría suceder en cualquier hora. O sea, los postreros días son después de la crucifixión. O sea, desde ahí empiezan. O sea, desde ahí estamos viviendo los postreros días hasta este momento. O sea, no estamos viviendo ahorita los últimos tiempos. Los últimos tiempos se viven desde la crucifixión. ¿Sí me entiendes? O sea, los postreros días. Fíjate, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. En usar la cita de Joel, Pedro explica que vieron estos observadores curiosos el Espíritu Santo derramado sobre las gentes. Antes el Espíritu Santo era dado en gotas, ahora es derramado sobre toda carne. O sea, ¿por qué en gotas? Porque antes tal vez solo eran los profetas, pero ahora es sobre toda la iglesia. Entonces eso es lo que hace el Espíritu Santo, o sea, es derramado sobre la iglesia y predicamos, ¿no? Y, o sea, y es el que dice, no, pues ¿sabes qué? O sea, Cristo es real, Cristo existe, ¿sí me entiendes? Cristo vino y murió por nosotros y es el que da testimonio. Ahora el Espíritu fue derramado sobre nosotros. Fíjate. Ahora, del verso 22 al 24, dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios le levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Ahora, ¿qué está haciendo Pedro? Confrontando lo que habían hecho los judíos, que ellos habían crucificado a Dios en la carne. O sea, Jesús es Dios. Fíjate, como vosotros mismos sabéis, Pedro se refería a lo que estas personas ya sabían de Jesús. Ellos ya sabían de su vida y sus obras milagrosas. Muchas veces cuando hablamos a alguien de Jesús debemos comenzar con lo que ya saben de él. O sea, cuando tú le prediques a alguien del Evangelio, debes de comenzar con lo que ya la gente sabe de Jesucristo, ¿sí? Ahora, del verso 25 al 33, citando el Salmo 16, Pedro explica a Jesús resucitado. Del 25 al 33, vamos. Porque David dice de él:
veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. O sea, Pedro aquí está aceptando el Salmo 16. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Nunca murió, ¿sí me entiendes? Fue bautizado, ya lo leímos la semana pasada, Mateo 3, ¿para qué? Para tener parte con los pecadores, con los transgresores, para hacerse como nosotros, se hizo carne, o sea, pero nunca vio corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de su descendencia en cuanto a la carne, le levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. O sea, ahora, ¿quién convenció a los discípulos? El mismo Jesús a través del Espíritu Santo. Dice, porque David dice de él. Pedro reconocía que aunque este salmo hablaba de David, hablaba de alguien mayor. O sea, los judíos tal vez toman, o bueno, Pedro y también los judíos saben de esto, porque acuérdate que hay un pacto davídico en 2 de Samuel capítulo 7. O sea, hay muchas profecías, ¿no? Pero también hay un pacto davídico, ¿no? O sea, ahí lo lees. Dice, el Mesías Jesús es el Cristo. Jesús pudo haberle enseñado esto a Pedro cuando instruía a los discípulos en las Escrituras, en Lucas 24, 44 al 45. Vamos a Lucas 24, 44 al 45. Lucas 24, 44 al 45. Dice así, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea, todo lo que está escrito de Jesucristo se cumplió, ¿no? Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. O sea, Jesús se anunció desde antes, ¿no? O sea, y lo anunciaron desde antes. Tú lees los evangelios y te vas a dar cuenta, ¿sí me entiendes? Y aquí en este salmo se está anunciando. Y en 2 de Samuel hay un pacto davídico, que no iba a faltar rey sobre el trono de David, y que iba a ser un reino sempieterno, ¿sí? Un reino duradero. ¿Y quién es ese reino? ¿A través de quién viene? A través de Jesucristo, que nos iba a dar esa descendencia, bueno, y a ellos también, a los judíos. Y hizo la unión entre dos pueblos, separando la barrera intermedia. O sea, eso fue lo que hizo Jesucristo. Y aquí lo está confrontando Pedro. Fíjate, ahora, dice, en vez de ser castigado por su obra gloriosa en la cruz, Jesús fue premiado con este descrito proféticamente en el Salmo. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Ahora vamos del 34 al 36, ahora va a citar el Salmo 110. Pedro explica al Mesías divino, fíjate, del 34 al 36, dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Fíjate, dijo el Señor a mi Señor. Con esto comienza el tercer pasaje del Antiguo Testamento que Pedro usó en su sermón, el Salmo 110.1. Este versículo del Antiguo Testamento es citado en el Nuevo Testamento más que cualquier otro versículo citado, referido a por lo menos 25 veces. En el Salmo David entendía y proclamaba la deidad del Mesías. Ahora del verso 37 al 40, vamos del 37 al 40. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro, o sea, aquí ya no empiezan a creer. Acuérdate que el Espíritu Santo es quien convence al hombre, o sea, y el Espíritu Santo es quien quebranta al hombre. Entonces cuando tú le predicas a alguien y de repente se suelta en llanto, es porque el Espíritu Santo le está hablando. Fíjate, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos. O sea, ¿qué es lo que tiene que anunciar el creyente? Y qué es lo que, o sea,
¿Qué es lo que tenemos que anunciar? ¿Qué es lo que anunciaba? Ya lo vimos la semana pasada Juan el Bautista. ¿Y qué anunciaba Jesucristo? ¿Y qué era lo que anunciaba Juan el Bautista? El reino de los cielos ha llegado, el reino de Dios está aquí. Arrepiéntanse, vuélvanse de sus caminos. O sea, ¿qué es lo que deben anunciar la iglesia? El arrepentimiento. Dice, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. O sea, al igual que Israel daba la salvación, ahora Cristo da salvación a través del Hijo. ¿Sí me entiendes? O sea, Dios da salvación a través de Cristo. Entonces, ¿qué le está diciendo Pedro aquí? Sean salvos de esta perversa generación. O sea, acuérdate que la humanidad está corrompida. ¿A través de qué? Del pecado original. Entonces, por eso Dios separó a Abraham y a su pueblo de qué? De las naciones paganas, para que fueran diferentes. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿qué le está diciendo Pedro? Sean salvos de esta perversa generación. Dice, esto fue obviamente una obra significativa del Espíritu Santo. La gran multitud que escuchaba a Pedro fue conmovida grandemente por su proclamación de la verdad con denuedo, y preguntaron a Pedro cómo debían de responder. Dice, compugieron. Esta es una buena manera de describir la convicción del Espíritu Santo. Ellos sabían que fueron los responsables por la muerte de Jesús, igual que cada uno de nosotros, y que tenía que hacer algo para responder a esta responsabilidad. O sea, Jesucristo murió por nosotros, somos responsables de su crucifixión a través del pecado. O sea, porque nadie es salvo sin el nombre de Cristo. Todos los hombres somos pecadores. Pablo en Romanos 3 lo dice, no hay justo, ni aun uno, todos se desviaron. No hay quien haga lo bueno. O sea, solamente a través de Cristo hay salvación. Fíjate, arrepentimiento nunca se debe de considerar como algo que debemos hacer antes de que podamos volver hacia Dios. El arrepentimiento describe lo que es el venir a Dios. No puedes volver hacia Dios sin dar la espalda a las cosas contra las cuales Él está. O sea, ¿por qué el hombre no va a la luz? O sea, ¿por qué los hombres no buscan a Dios? ¿Por qué aman las tinieblas? ¿Por qué les predicas el Evangelio y no quieren ir a Cristo? ¿Por qué Jesús te dice, y si no te oyen, límpiate los pies? Porque, o sea, desde el principio los hombres amaron más que las tinieblas que la luz. ¿Sí me entiendes? Porque la luz vino a ellos, Cristo. Fíjate, ahora del 41 al 47 para acabar. Vamos, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. El bautismo, acuérdate que es una convicción y es para perdón de pecados, juntamente sepultados con Cristo para vida nueva. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea, aquí, ¿qué hacía la iglesia? Aquí sí puedes subrayar. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Cristo murió por los pecadores. Cristo descendió del cielo y tomó forma de hombre. Y es la misma persona. Y la enseñanza que Jesús les dio a los apóstoles, tenían los apóstoles que predicar. Entonces la iglesia, ¿qué debe de predicar? La verdad, que Cristo murió por los pecadores y que el pecado nos separa de Dios y que hay un juicio y que el Espíritu Santo convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Por eso está diciendo que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué dice Pablo en Gálatas 1? Que si alguien predica diferente evangelio, sea anatema. ¿Sí? O sea, ¿qué debemos de predicar? La verdad. Hay una separación entre Dios y los hombres. ¿Qué hacían? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Fíjate, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión. La comunión es la koinonía, o sea, entre ellos. Se unían entre cristianos, por eso es importante. Por eso Pablo nos dice, no os unáis en yugo desigual con los gentiles. Porque ¿qué comunión hay entre los gentiles y Dios? ¿Qué comunión hay entre Belial y los hijos de Dios? ¿Sí me entiendes? Entonces había una comunión entre hermanos, por eso es importante que tengas esa comunión entre hermanos, la koinonea, comunión que viene del griego. Fíjate, y dice, y perseveraban, dice, y en el partimiento del pan y en las oraciones, y sobrevino el temor a toda persona. Y estos son los primeros cristianos. Aquí empieza la iglesia primitiva, ¿no? Con Constantino.
Y sobrevino el temor a toda persona y muchas maravillas y señales, y eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y fíjate, aquí se me viene que hoy en día qué está pasando con la iglesia, ¿no? O sea, ¿qué está pasando a veces con el hombre? Muchos quieren recibir al Señor. O sea, y es una tristeza que cada vez yo leía una semana sobre el diluvio y cuando los gigantes se corrompieron con las hijas de Dios en Génesis 6, ¿era para qué? Porque había un plan perverso de Satanás para que ya no hubiera linaje de Dios en la tierra. Y hoy en día, ¿qué está pasando? ¿Cuánta gente está creyendo en la mentira y cuánta gente está creyendo en otras cosas que no es en Cristo? ¿Y qué está haciendo la iglesia? ¿Sí me entiendes? ¿Y por qué no está creyendo la gente también? ¿Qué está pasando, no? O sea, y a mí me entristece, ¿no? ¿Por qué? Porque antes la gente estaba más receptiva a Dios. Pero ¿qué está haciendo el enemigo también? Está tratando de desviar la atención de los gentiles, porque él ya sabe que le queda poco tiempo. ¿Sí me entiendes? Pero tú persevera en la oración, persevera en la doctrina, persevera en Cristo, fíjate. Y sobrevino temor a toda persona. Esto era evidencia del poder de Dios, una de las obras más grandes, más poderosas que Dios puede hacer en cambiar el corazón humano o no reverente al Señor. O sea, eso es lo que hace el Espíritu Santo. Él cambia los corazones del hombre. Por eso dice Ezequiel: y yo les daré un corazón de carne y quitaré todo corazón de piedra. Y dice, y todos que habían creído estaban juntos. Dice, y perseverando unánimes. La iglesia es para adorar a Dios y aprender su palabra juntos. Aún así es para muchos más. Dios quiere que compartamos nuestras vidas los unos con nosotros. O sea, para eso está la iglesia, para eso está la comunión entre hermanos, para compartir, para recordar. Vamos a orar, ¿va? Señor, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo, Señor. Te amamos, te adoramos, Señor. Y sabemos, Señor, que en el Pentecostés vino el Espíritu Santo, Señor, y nos fue dado también a nosotros, Señor, desde que te recibimos, Señor. Porque el mismo Espíritu Santo, Señor, pues nos convence de pecado, justicia y de juicio. El mismo Espíritu Santo nos revela todo, Señor. Ayúdanos a entenderlo, Señor, y a poner por obra, Señor, lo que tú nos dejaste, Señor, el Espíritu Santo, Señor. Porque tú dejaste al Consolador a tu iglesia, Señor, que convence al hombre, Señor. Llénanos, Señor, aquí del Espíritu Santo, Señor, y aviva, Señor, el fuego que hay en este lugar, Señor, y aviva el fuego en cada uno de nosotros, Señor, y ayúdanos, Señor, a someternos a tu voluntad, Señor, y a tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Te lo pido y te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, oramos. Amén y amén. Amén.